En 1961, una película fue prohibida por el Vaticano. España la calificó como un escándalo nacional y su director fue acusado de haber insultado una de las imágenes más sagradas del cristianismo. Lo curioso es que esa película casi nunca habla de Dios, habla de nosotros, porque Viridiana no intenta demostrar que la religión está equivocada. Intenta responder una pregunta más compleja. ¿Qué pasa cuando intentas hacer el bien sin entender la naturaleza humana? Hoy vamos a recorrer una de las películas más incómodas de la historia del cine. Y quizás descubramos que el verdadero villano nunca fue quien imaginábamos. El director Luis Buñuel llevaba décadas incomodando al mundo, desde Un perro andaluz hasta Los olvidados. Pero ninguna película generó una reacción como Viridiana. Ganó la Palma de Oro y al mismo tiempo fue condenada por la iglesia. Ella es Viridiana y vive convencida de que el mundo puede salvarse con bondad. Después de varios años viviendo en un convento, Viridiana está a punto de hacer sus votos perpetuos para convertirse en monja. Ya ha dedicado su vida a la oración, a la obediencia y a la idea de que el ser humano puede encontrar el bien a través de la fe. Pero justo antes de dar ese paso definitivo, la Madre Superiora le hace una petición inesperada. Quiere que visite durante unos días a su único familiar vivo, a su tío, Don Jaime, un hombre adinerado que vive completamente solo en una antigua hacienda. Viridiana acepta sin oponer resistencia y después de todo piensa que será una visita breve antes de regresar al convento para consagrar el resto de su vida a Dios. Lo que todavía no sabe es que jamás volverá a ser la misma. Y quizás ese sea el primer golpe de genialidad de Luis Buñuel, porque desde el comienzo nos hace creer que esta es la historia de una mujer que abandonará el mundo para acercarse a Dios, cuando en realidad es la historia de una mujer que tendrá que enfrentarse al mundo tal como realmente es. Procure ser afectuosa con él. Al llegar a la hacienda, Viridiana es recibida por Don Jaime, un hombre educado, amable y aparentemente respetable. Pero desde los primeros minutos el tipo la mira de forma extraña. La atención exagerada con la que sigue cada uno de sus movimientos da una sensación constante de que esa casa y su dueño esconden algo mucho más oscuro de lo que parece. Es un ambiente raro, casi irreal. Y mientras Viridiana contempla la inmensa hacienda con la tranquilidad de quien cree haber llegado a un lugar seguro, nosotros empezamos a sospechar exactamente lo contrario. Con el paso de los días, Viridiana empieza a conocer mejor a su tío. Él le cuenta que en el pasado tuvo un hijo ilegítimo por fuera de su matrimonio, pero que nunca se lo contó a nadie. Sí que entiendo. Debió usted de recoger ese niño. La madre quiso guardar. Ella simplemente lo escucha y parece que Don Jaime es un hombre culto, educado y profundamente solitario. Solo hay una criada llamada Ramona que lo atiende y que hace años fue ayudada por el tipo y recibida ahí con su hija pequeña, a quien le gusta saltar a la cuerda. Poco a poco, pequeños detalles comienzan a revelar una realidad mucho más perturbadora que la soledad del hombre. Descubrimos que hace años perdió a su esposa y desde entonces nunca ha logrado seguir adelante. Su casa parece un museo detenido en el tiempo. Todo permanece exactamente como ella lo dejó. Como si aceptar el paso de los años fuera una traición a su memoria. Pero la verdadera obsesión de Don Jaime no está en los muebles ni en las fotografías. Está en Viridiana, porque su sobrina guarda un parecido casi idéntico con la mujer que amó. Y esa semejanza empieza a despertar en él sentimientos que ni siquiera intenta comprender. El tipo se da cuenta que ella es sonámbula. Su tío la mira mientras quema unos hilos para tejer y lleva cenizas a la cama de él. Según ella, al día siguiente que su tío le cuenta lo sucedido, todo eso es un mal augurio que presagia la muerte. Pero después hay una escena especialmente incómoda, pues Don Jaime le pide a Viridiana que se pruebe el vestido de novia que perteneció a su difunta esposa. Ella acepta por inocencia y no ve ninguna malicia en esa petición, pero es evidente que sí la hay. Cuando Viridiana aparece con el vestido, Don Jaime deja de verla como su sobrina y durante unos instantes solo ve el fantasma de la mujer que perdió hace tantos años. Entonces ocurre una de las escenas más llamativas de esta película. La obsesión de Don Jaime ya cruzó todos los límites, pues lo que comenzó como una inquietante fascinación ahora se convierte en un plan cuidadosamente calculado. Pues mientras cenan juntos coloca un somnífero en la taza de café de Viridiana y poco a poco ella empieza a sentirse mareada. Termina perdiendo el conocimiento y es sin duda uno de los momentos más angustiantes, porque tanto Viridiana como nosotros como espectadores entendemos que Don Jaime está a punto de cometer un acto imperdonable. La lleva hasta la cama, se sienta junto a ella y la observa durante varios segundos. El tipo parece dispuesto a cruzar el último límite. No es una escena explícita y precisamente por eso resulta tan perturbadora. Pero entonces ocurre lo inesperado. Se detiene, pues es incapaz de hacerlo.
como si en el último instante la imagen de la mujer ideal que había construido en su mente fuera más fuerte que su propio deseo. Pues Buñuel no necesita mostrar violencia, le basta con enseñarnos cómo una obsesión puede convertir el recuerdo de un amor en algo profundamente enfermizo. Creo que aquí el director lanza el primer gran golpe de la historia. Muchas veces pensamos que el amor consiste en no olvidar, pero Don Jaime demuestra exactamente lo contrario. Hay recuerdos que cuando se convierten en una obsesión dejan de ser una forma de amar y empiezan a ser una forma de escapar de la realidad. Él no parece amar a Viridiana y obviamente ya ni siquiera ama a su esposa. Ama la ilusión de recuperar un pasado que desapareció hace mucho tiempo. Y cuando un ser humano deja de aceptar la realidad para vivir únicamente de sus recuerdos, termina siendo capaz de justificar cualquier cosa. Es en ese momento cuando comprendemos que el verdadero conflicto de Viridiana no será entre el bien y el mal, será entre la realidad y las ilusiones que cada personaje construye para no enfrentarse a ella. No quiero oírlo. No entiende que quiero vestirme. Sin embargo, la decisión que toma después resulta igual de devastadora, pues cuando Viridiana despierta, Don Jaime le asegura que abusó de ella mientras estaba inconsciente. Y esto no es verdad, pero lo que quiere es hacerle creer que después de semejante deshonra, ella ya no podrá regresar al convento. Convencido de que le cerró todas las puertas, le hace una propuesta de matrimonio. En su mente todo tiene sentido, pues si ya no puede recuperar a la mujer que perdió, al menos podrá conservar el reflejo de aquella mujer para siempre. Pero Viridiana rechaza la propuesta de inmediato y se siente indignada, no por orgullo, sino porque entiende que su libertad vale mucho más que cualquier sentimiento nacido de la culpa. Y es en ese instante cuando el mundo de Don Jaime termina de derrumbarse. Por segunda vez en su vida pierde a la mujer que cree amar. Entonces, al día siguiente, Viridiana se va, pero cuando está en el pueblo, a punto de abordar el auto que la llevará, la policía le dice que ha ocurrido una tragedia. Entonces, cuando vuelve, se da cuenta que su tío, incapaz de aceptar la realidad, ató la cuerda con que la hija de Ramona jugaba a la rama de un árbol y puso fin a su vida. Su muerte no representa la derrota del amor, representa la derrota de la obsesión. Pues Don Jaime nunca aprendió a despedirse del pasado y cuando el pasado volvió a escaparse de sus manos, prefirió desaparecer con él. Aquí Buñuel vuelve a dejarnos incómodos, pues muchas veces creemos que el mayor pecado es el acto que finalmente se comete. Pero vemos en Viridiana que la verdadera corrupción empieza mucho antes, cuando dejamos de ver a las personas como seres humanos y empezamos a verlas como respuestas a nuestras propias carencias. Con la muerte de Don Jaime cualquiera pensaría que la pesadilla ya terminó, pero en realidad apenas está comenzando para Viridiana. Pues antes de morir, Don Jaime modificó su testamento y decide dejar la hacienda en manos de Viridiana y también nombre heredero a Jorge, el hijo que tuvo fuera del matrimonio y al que apenas conoció. Es una decisión curiosa hasta ese momento. Que el director nos había mostrado el mundo a través de los ojos de una mujer profundamente religiosa y ahora introduce a un personaje completamente distinto. Jorge es un hombre práctico, racional y mucho menos idealista. Cuando llega a la hacienda, su primera reacción no es contemplar el pasado como hacía Don Jaime, es pensar en el futuro. Observa los campos abandonados, las instalaciones deterioradas y la enorme cantidad de recursos desperdiciados. Comprende que esa propiedad necesita trabajo. Yo no entiendo nada de eso. Desde el primer encuentro entre ambos, queda claro que representan dos formas completamente opuestas de entender la vida. Viridiana cree que las personas cambian cuando reciben compasión, mientras que Jorge cree que cambian cuando reciben oportunidades. Ella mira el mundo desde la fe y él lo mira desde la experiencia. Buñuel coloca a los dos bajo el mismo techo, como si quisiera enfrentar dos maneras distintas de entender la condición humana. Pero hay algo todavía más interesante. A diferencia de Don Jaime, Jorge nunca intenta convertir a Viridiana en otra persona. El tipo la respeta y la escucha, incluso parece admirar su deseo de hacer el bien, aunque en el fondo sospecha que tarde o temprano la realidad terminará poniendo a prueba todas sus convicciones. Un momento de hacer una pausa para decirte que puedes suscribirte al canal y echarle un vistazo a los videos que tengo publicados ahí. Además puedes comentar y darle me gusta o no me gusta a los videos. Suscríbete. Convencida de que todavía puede hacer algo bueno con la herencia que recibió, Viridiana toma una decisión que cambia por completo el rumbo de la historia. Abre las puertas de la hacienda para recibir a un grupo de mendigos, hombres y mujeres que han vivido durante años en la pobreza, el abandono y la marginación. Les ofrece comida, un lugar donde dormir y ropa limpia. Pero ante todo, dignidad. Para Viridiana aquella hacienda deja de ser su propiedad y se convierte en una misión. Está convencida de que el amor, la compasión y la generosidad son suficientes para transformar la vida de cualquier persona. Durante un tiempo parece que tiene razón, pues los mendigos comen juntos, trabajan, conversan y algunos incluso muestran un sincero agradecimiento con ella. Pero mientras Viridiana contempla aquella pequeña comunidad con esperanza, el director de la película nos invita a mirar con más atención. Pues cada personaje carga con sus propios resentimientos, sus propias envidias,
sus deseos y sus frustraciones. La pobreza no los ha convertido en santos, simplemente los ha hecho humanos, y esa diferencia es fundamental para entender toda esta historia. Muchas veces creemos que el sufrimiento vuelve mejores a las personas, pero Buñuel se niega a idealizar a nadie, ni a los ricos, ni a los pobres, y ni siquiera a la propia Viridiana. Todos sus personajes son capaces de hacer el bien y también de hacer daño, porque la condición humana no cambia automáticamente cuando cambia la cantidad de dinero que llevamos en el bolsillo. Lo único que cambia son las circunstancias en las que tomamos nuestras decisiones. Y quizá ese sea el mayor error de Viridiana, no creer en la bondad, sino creer que por sí sola basta para transformar la realidad. Mientras ella sigue convencida de que su proyecto está funcionando, empezamos a notar pequeñas grietas, miradas de codicia, conflictos entre los propios mendigos y tensiones que parecen insignificantes, pero que ya están anunciando que algo está a punto de romperse. Cuando Viridiana y Jorge abandonan la hacienda por unas horas, esas grietas terminan convirtiéndose en una de las escenas más inolvidables de la historia del cine. Lo que ocurre a continuación hizo que el Vaticano calificara esa película como blasfema, pero la verdadera provocación de Buñuel no era religiosa, era profundamente humana. Está a punto de demostrar que la pobreza material es mucho más sencilla de resolver que la pobreza moral. Entonces los mendigos, tras la ausencia de Viridiana y Jorge, toman una decisión. Entran a la casa y al principio todo parece una pequeña celebración. Abren la despensa, sirven vino y prueban comidas que probablemente nunca habían tenido sobre una mesa. Ríen, bailan, cantan y por unos instantes parece que simplemente están disfrutando de una oportunidad que la vida jamás les había dado. Pero poco a poco la celebración empieza a descontrolarse. El alcohol rompe sus límites y las discusiones aparecen. Los insultos sustituyen a las risas y lo que Viridiana había imaginado como un hogar termina convirtiéndose en un completo caos. Uno de los mendigos pide que todos se sienten alrededor de la mesa. Se acomodan casi por casualidad y durante unos segundos reproducen exactamente la composición de la última cena de Leonardo da Vinci. Uno de ellos incluso levanta los brazos mientras otro hace una fotografía. La imagen dura apenas un instante, pero es suficiente para escandalizar al mundo, pues muchos en su época interpretaron la escena como una burla contra el cristianismo. Sin embargo, reducirla a esa simple provocación sería quedarse en la superficie. Aquí creo que el director no está riéndose de Jesús ni del cristianismo. Está preguntándose qué ocurre cuando los símbolos religiosos dejan de ser una inspiración para convertirse únicamente en una imagen. Los mendigos no están representando una ceremonia sagrada, ni siquiera comprenden el peso de la escena que están imitando. Lo hacen como quien posa para una fotografía, y ahí está la verdadera crítica. No hacia la fe, sino hacia una sociedad que ha aprendido a repetir los símbolos sin comprender su significado. Entonces, después de esa fotografía, todo termina derrumbándose, pues los muebles son destruidos y la comida va desapareciendo. La casa queda completamente destrozada y al darse cuenta de lo que hicieron intentan irse. Llegan Viridiana y Jorge y la mayoría se van, pero dos de ellos que habían sido cuidados y ayudados por Viridiana atacan a Jorge y luego intentan abusar de ella. En cuestión de minutos el refugio que Viridiana soñó construir se convierte en el escenario de su peor pesadilla. Jorge convence a uno de ellos para que mate al agresor, prometiéndole dinero. Este golpea al otro tipo mientras que Ramona y su hija llegan con la policía. Viridiana se salva del abuso y los tipos son capturados. Es el momento en que su proyecto fracasa, pero también es el instante en que Buñuel termina de responder la pregunta que ha acompañado toda la película. No basta con tener buenas intenciones, porque ayudar a alguien sin comprender su realidad puede terminar siendo otra forma de ingenuidad. En apenas unas horas, Viridiana pierde algo mucho más importante que su hacienda. Pierde la certeza de que el mundo funciona como ella siempre había creído. La hacienda queda en silencio, pero ese silencio ya no significa paz. Significa el final de una ilusión, pues Buñuel no está diciendo que ayudar sea un error, y tampoco está diciendo que las personas sean malas por naturaleza. Lo que destruye es una idea mucho más peligrosa. La creencia de que el ser humano puede reducirse a una fórmula sencilla, que basta con ofrecer comida para acabar con el resentimiento y que basta con dar techo para curar años de abandono, o que la fe puede hacer comprender la complejidad de las personas. Quizá esa sea la lección más dura. La realidad siempre es más complicada que nuestros ideales, y después de todo lo ocurrido, Viridiana ya no puede volver al convento. Pero tampoco puede seguir viviendo como la mujer que era al comienzo de esta historia. Algo dentro de ella ya cambió para siempre. Pues en la última escena, Jorge la invita a jugar una partida de cartas junto a Ramona, que ahora tiene un romance con él. Viridiana duda durante unos segundos, pero finalmente entra en la habitación. Jorge termina diciendo que desde el principio imaginó que sería la clase de mujer que se sentaría con él a jugar cartas algún día. Estoy seguro que le va a gustar. Es un final que durante décadas ha generado todo tipo de interpretaciones. Muchos críticos han visto en esa escena una insinuación de un posible triángulo amoroso. Buñuel nunca lo confirmó explícitamente, pero le interesa más provocar esa incomodidad que resolverla.
Otros creen que Buñuel simplemente quiso mostrar que después de enfrentarse a la realidad, Viridiana abandona la rigidez de sus antiguos ideales para aceptar un mundo mucho más ambiguo. Y quizá esa ambigüedad sea precisamente la respuesta. Buñuel nunca quiso darnos una lección, quiso hacernos una pregunta: ¿el si es posible vivir únicamente guiados por principios absolutos? ¿O todos tarde o temprano terminamos negociando con la realidad? Tal vez por eso Viridiana sigue siendo una película tan incómoda más de 60 años después. ¿Por qué no destruye la fe? Destruye la certeza. Nos recuerda que las personas no caben en categorías simples y que los buenos también pueden equivocarse, que los pobres no son automáticamente virtuosos y que los ricos no son inevitablemente unos monstruos. Que la bondad, cuando no va acompañada de comprensión, puede convertirse en otra forma de ingenuidad. Al comienzo de esta historia, Viridiana salió del convento convencida de que iba a enseñar al mundo cómo hacer el bien, pero al final es el mundo quien termina enseñándole a ella. Y quizá esa sea la verdadera obra maestra de Buñuel: no obligarnos a elegir entre la fe y el cinismo, sino recordarnos que comprender al ser humano siempre será mucho más difícil que juzgarlo.